buen día a todos, mucho gusto en saludarlos. Estamos en la edición final de la serie del Post-Coronavirus Time. Y antes que nada, quiero agradecerles a mis colegas, a María Castañeda, a Susana López Bustamante, a Gaby Prefumo, a Angélica Rico, esta compañía que ha sido exquisita. Una pequeña flor como agradecimiento, porque ha sido extraordinaria la experiencia. ¿Por qué hicimos el programa y la serie? Lo hicimos desde que se inició la pandemia, que identificamos el virus. Sabíamos que venían cambios profundos. Yo le decía en la estructura de del mundo, de la vida. Llegué a compararla, y sigo pensando que puede tener visos, de compararla con el Renacimiento. Estábamos en el confinamiento y una manera de poder ayudar, contribuir a digerir esta calamidad que estábamos viviendo todos fue crear esta serie. Y así invité a mis colegas, a quienes les agradezco mucho, a que la hiciéramos. La temática iba a venir per se, los temas iban a ir aflorando conforme venía la situación. Y así hicimos 35 ediciones. Esta es la última. Las publicamos fielmente con múltiples temas que comentaremos algunos. Llegamos también con especialistas, con personalidades de cada tema, a los cuales les agradezco profundamente, en donde aportaron con este tono altruista, con este tono de compartir sus mejores impresiones de cómo transitar en esta calamidad que vivimos todos. La pandemia ya es prendemia en la práctica. Por lo tanto, el programa termina su ciclo, termina su objetivo. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que hacer un recuento, señalar lo más relevante, nos puede ayudar a entender qué nos pasó. Y sin más, también agradecer a todo el equipo como Angélica Rico, Beto Cronopio y todos aquellos que han intervenido en las ediciones, en las distribuciones. Pues vayamos a los recuentos, a qué nos ha dejado. Y agradeciendo mucho, empezamos contigo, María, que estamos cumpliendo, también me decías, ¿cuántos años del primer programa que hicimos para el libro aquel de Antología del Coaching? Sí, 7 años justamente hoy, 12 de noviembre, que se presentaba ese tema como uno de los primeros libros, ¿no? Que le daban fuerza pues al tema humanista. Correcto. María, ¿qué te deja esta participación tan rica en esta serie? Pues yo apenas supongo construyendo conciencia, creando conciencia en cuanto al tema tecnológico, de la mano muy profundamente con el tema humano, ¿no? Como que si se hubieran disparado en una dirección muy parecida en tanto al desarrollo que necesitamos eh, crear, ¿no? Y tomar en cuenta en el ser humano, producto de todos los síntomas sociales que hemos visto que venían antes de la pandemia, pero que se exacerbaron en la pandemia, como es el tema de salud mental, como es el tema de la necesidad de meter educación emocional en las escuelas y en las empresas, ¿no? El acompañamiento con coaching y con capacitación, al tiempo que las tecnologías de la educación y lo digital pues entró profundamente, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces a mí me queda como una plataforma sobre la cual pues tenemos que seguir construyendo a partir de lo que nos distingue como humanos, ¿no? Que es la capacidad de adaptación, porque yo creo que son tantos los cambios tan radicales que se dieron tan profundamente, ¿no? Partiendo también del luto,
mundial, ¿no? Que hemos tenido en cuanto a tantas pérdidas y planteamientos nuevos de narrativas, ¿no? De cómo ahora nos vamos a estructurar, que yo creo que no terminaremos hasta en algunos años de darnos cuenta lo que representó esta crisis, ¿no? Que hemos tenido. Eso es como lo que yo me quedo. Gaby, desde Argentina y desde Ecuador, siempre con el gusto y el entusiasmo de participar, ¿qué te dejó haber estado en esta serie? Bueno, por empezar, el haber participado me ayudó a no sentirme tan sola en la reflexión de lo que estaba pasando, ¿no? Porque al participar y al encontrar con gente con un conocimiento experto en los diferentes temas que hemos trabajado, me ha ayudado a mí en lo personal como a ponerle nombres a cosas que me estaban pasando y que no identificaba que me estaban pasando como tal, ¿no? Y al ponerle nombre, al nombrar, podemos ordenar internamente. Y cuando ordenamos, después podemos tomar decisiones distintas. Sin duda, esto ha sido un antes y un después y será un hito dentro de la historia de la humanidad. Y Luis, me parece que todo el documento que has creado con todos los programas realmente va a ser una bitácora el día de mañana para cuando las futuras generaciones quieran revisar, che, ¿qué pasó entre el 2020 y el 2022? Y cómo nosotros lo veíamos, digo, desde ese futuro, cómo veíamos el presente, lo que estaba todo pasando, ¿no? Así que me parece que ha sido una contribución maravillosa y a mí esto, a no sentirme tan sola y a ordenar y a ponerles palabras a diferentes cosas que me estaban atravesando durante estos 2 años. Susana López Bustamante, ¿qué nos Luis, dejó? pues de verdad, y primero que nada agradecerte a ti y a todas mis compañeras esta travesía maravillosa. Y yo quisiera resumir que el aprendizaje para mí fue en la siguiente frase: metabolizar el dolor en energía. Y creo que esta es la energía que nos ha movido a todos los que hemos participado contigo en estos 35 programas, ¿no? Hacer posible que el dolor nos mueva para aportar, para dejar, como dice Gaby, un legado, pero también para generar acción desde la parte del crecimiento humano. Y para mí mi reflexión sería: qué importante seguir trabajando con el desarrollo personal, con el desarrollo de las emociones. Y no desde un punto de vista hedónico que tiene que ver con la parte del placer únicamente, que nunca nos deja estas emociones positivas a corto plazo, sino empezar a voltear a ver la necesidad de trabajarlas en un sentido de largo plazo, en un sentido eudamónico, ¿no? Que tiene que ver con reencontrar nuestro sentido de vida. Y creo que todos hemos contribuido para que el público haya podido encontrar el sentido de vida durante estos 2 años que estuvimos aislados de manera física, pero no desde la parte emocional. Yo me quedaría con eso, ¿no? Metabolicemos el dolor en energía. Bueno, qué bonita frase, ¿eh? Pues sí creo, porque al final todos los programas, indirectamente y directamente, proponían cosas que hacer, proponían cómo digerirlo. Si les parece, pasemos a hablar de algunos programas para que la gente podamos compartir estas impresiones. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues si quieren, empecemos por las organizaciones. Ahí estuvimos, Susana. Estuvimos con el tema de su entorno y su cultura, con don Orlando Plúa, con José Merino y con Julio González de Italia. ¿Qué podemos comentar de este programa? Bueno, creo que fue un programa y dividido en dos partes, ¿no? Que lo hicimos en esa ocasión, un programa que dio una claridad de verdaderamente el reto que están enfrentando las organizaciones, tanto para las personas de generaciones avanzadas como baby boomers, generación X, como para los chicos en la parte de los millennials, ¿no? Ellos que no tenían muy claro realmente esta diferencia de entornos laborales desde el momento en que Julio, Pepe y Orlando lo pusieron en la mesa, pues creo que quedó para ellos mucho más claro qué está pasando en las organizaciones y hacia dónde va. Importante, ¿no? Tener claro que la competitividad hoy en nuestro país es un elemento clave
y que nos va a permitir salir adelante desde los escenarios de educación, de política, de productividad. Y creo que este programa aportó una visión clara desde estos expertos, cada uno desde su postura, de lo que realmente están viviendo las organizaciones y seguramente, como tú lo dices, Ruiz, será el inicio de un proceso de transformación que ya estamos viviendo dentro de ellas. Y partiendo de una complejidad que se dio con la pandemia, 89% de los jóvenes con burnout, casi 9 de cada 10. Es impresionante la cifra a nivel global, una situación que no la teníamos así. Obviamente no había otros números, pero terminar la pandemia con 9 de cada 10 jóvenes con burnout es un verdadero reto para la sociedad y para las organizaciones y los líderes. No es un día de campo lo que están regresando. Y el home office, que, por ejemplo, en ciertas partes ya es por ley. Por lo menos 2 días a la semana tienes derecho a vivir con home office. Es un verdadero reto con el que está terminando. Pues si quieren, vamos a un tema que está relacionado directamente, los programas que hicimos de salud. Empecemos por el de salud mental, con el doctor de Ricardo Alcocer, nuestro psiquiatra. ¿Qué nos dejó, María, este programa? Pues una gran reflexión sobre la necesidad otra vez de crear conciencia, de no ignorar la parte emocional, la parte de salud mental, porque los síntomas sociales están en números rojos. Esto que se comentaba, ¿no? El 89% de los jóvenes con burnout, con estrés laboral, porque finalmente ellos son los líderes que van a crear o van a liderar estas organizaciones y cómo partiendo pues de estas crisis de salud mental, decía el doctor, pues tenemos que alfabetizar las emociones. Y retomando un poco esto que decía Gaby, ¿no? Cómo al nombrar lo que está sucediendo internamente, cómo nombrar los problemas o los retos a los que nos estamos enfrentando, es que vamos a poder resolverlos, ¿no? Porque si no los nombramos, pues no los podemos atender. Pero yendo a las cifras de crisis, cómo el tener un psiquiatra, ¿no? Cómo tener un psicólogo, cómo tener un coach, es decir, alguien que nos escuche, alguien que nos pueda validar en estas emociones, es que vamos a resolverlo y se va a hacer lo habitual, ¿no? Porque el que no tenga psicólogo o su psiquiatra o su coach de alguna manera pues está solo, ¿no? Consigo mismo y con las herramientas pocas o muchas que tenga para resolver los síntomas de ansiedad, de depresión y aunado a ello, ¿no? Cómo se daba esta cifra de la Organización Mundial de la Salud que para el 2030 la principal causa de muerte pues son las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, a mí este programa me dejó pues un planteamiento sobre que se tiene que resolver, ¿no? Todos tenemos que dar respuesta desde las políticas públicas hasta la escuela y la empresa. Vamos a un corte y regresamos con los temas de salud. Por favor, Angélica, ahorita nos vemos. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo, todos podemos reiniciar en este cambio. Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Hablando de emocionalidad, el programa que hicimos con Luis Villa de México y Marcelo Krinsky. de Argentina, 2 expertos que nos regalaron profundamente sus
su expertise de manera coloquial para ayudarnos en un momento donde la emocionalidad estaba a flor de piel. ¿Qué nos comentas de este programa, Gaby? Lo que recuerdo algunos puntos de comparación que nos traía Marcelo era esto de que estábamos viendo en un tiempo líquido, ¿no? Donde rápido se iba todo y la generación de incertidumbre que eso generaba, o genera, no sigue generando, hace que habitemos en espacios que hasta ahora no sabemos cómo manejarlos. Entonces la invitación es justamente a aprender a gestionar estas emociones que se pronunciaron con la pandemia, ¿no? Como la incertidumbre, el estrés, el miedo, la tristeza, etc. Y recuerdo en la reflexión que era que hasta incluso los estados emocionales pasaban más rápido, incluso estando encerrados. Que además también generó nuevas emociones, ¿no? Y conflictos intrafamiliares terribles, los no vividos, ¿no? Crecieron los divorcios, la violencia familiar, una experiencia y una... También nos deja este programa, recuerdo bien, la necesidad de educarnos en la parte emotiva, que no era tema y hoy empieza a ser cada vez mejor tema. El punto está es quién nos educa, porque como vimos con el doctor Alcocer, la emocionalidad es estudiada a finales del siglo XX. La ciencia positivista no reconocía las emociones porque no eran objetivas. La ciencia estaba basada en todo aquello que se podía ver, tocar, comprobar. Gracias al coaching, la emocionalidad está considerada hoy en la vida cotidiana y ha sido tal la aportación que la humanidad completa habla más de ella. Las organizaciones han sido recursoras en esto. Emocionalidad es un tema al que debemos estar todos cada vez más metidos. En mi tiempo no era tema, hoy sí, y qué bueno, se recomienda verlo, ¿no? Regresemos al tema de salud, María. Tú ya escribes en el confinamiento un libro sobre el suicidio. Piensas en el suicidio. Sí. Él nos dejó este libro, estos programas, porque hicimos uno y te acompañamos a algunas presentaciones especiales en donde fuimos todos. ¿Qué te dejó? ¿Y por qué lo escribiste? Pues sobre todo para nombrar, ¿no? Retomando otra vez a Gaby, nombrar adecuadamente el problema. Si tomamos en cuenta que son alrededor de 3,000 muertes diarias, 1,000,000 casi al año de suicidios, sobre todo en jóvenes entre 15 a 25 años. Entonces, para evidenciar un problema y dirigirlo justamente a esto que decías, ¿no? Y que decía Susana también, que me encanta, ¿no? De cómo metabolizar el dolor en energía, ¿no? Que es como tomar todas estas emociones y llevarlas, transformarlas hacia algo creativo, ¿no? Entonces, para mí este libro es como una manera de documentar una transición histórica en la evolución que nos toca equilibrar el hemisferio izquierdo, que es lógico, patriarcal, racional, que nos ha dominado los últimos 2,000 años, a un reconocimiento que estamos en pañales en el tema emocional, pero que al mismo tiempo estamos transitando hacia una evolución humana en cuanto a equilibrarnos con el hemisferio derecho emocional, que es femenino, y que tiene que ver con todas las habilidades blandas que se hablaron pues, prácticamente en todos los programas. Lo que estamos apuntando históricamente es cómo esos liderazgos, cómo esas emociones, traducirlas en acciones objetivas y concretas. Y demostrar, por ejemplo, que podemos actuar temas como la empatía, ¿no? Porque, pues sí, en el programa de Homos Digitalis, por ejemplo, por mencionarlo, que sí tiene que ver con toda la optimización de la vida, pero que esto nos da una oportunidad de sí atender esta parte humana y desarrollarla, pues como una respuesta y contrapeso a este tema de salud mental que
tan dramático, ¿no? Y que es pues tan evidente y que no podemos ignorar. A mí me llamó mucho la atención de tu libro y del cual me declaro fan. Gracias. ¿Cómo describiste el proceso de la angustia, de la depresión? Y cómo es un mal de mil máscaras, un mal silencioso que te va aislando y puedes ver una gente aparentemente feliz y se suicida al siguiente día. Puedes ver gente que toda su vida está aparentemente en orden, en calma, en desarrollo y se suicida. Y la repercusión que tiene en la sociedad. Hoy tenemos el dato. Más de 135 personas se ven afectadas por cada suicidio. Sí, Y tremendo. cuando platicaba yo de este programa con algunos que jamás me imaginé que tenían este tema, un tema tabú, un tema oculto, un tema lleno de dolor y que está presente y la pandemia lo acentuó. Países como Corea, que sean el primer lugar de países de jóvenes con suicidio y que sigan teniendo unas prácticas de trabajar 12 horas al día y los sábados, de lunes a viernes y los sábados 6 horas, y que además lo ponen como modelo para poder llegar a ser tener un nivel de vida que consideran es un antipropósito del humano. Y qué fortuna tener un libro como el tuyo que nos permite señalarlo. Y reitero, tema tabú, tema que no está en las mesas, tema que no está en las familias, pero que lo tenemos alrededor. Llegamos a otros temas. Susana, la mujer, la mujer con su liderazgo femenino y el impacto en pareja. ¿Qué nos dejó estos programas de liderazgo femenino? Bueno, Luis, yo creo que pusimos en la mesa un tema que hoy está siendo cada vez más evidente, que es la parte del mundo femenino en las organizaciones, desde la posibilidad de generar liderazgo. Las diferencias, ¿no?, de los tipos de liderazgo entre los hombres y las mujeres, todo lo que suma desde este liderazgo femenino para que las organizaciones tengan mucha más facilidad de transformarse, de reinventarse, de generar innovación. Creo que fueron puntos importantes, pero también hablamos de las paradigmas, ¿no?, que nos ha tocado romper desde estas generaciones, desde la generación X, que somos las que hemos roto estas posibilidades. Hablamos, si no mal recuerdo, un poco de este resguardo del patriarcado, ¿no?, que hablaba en algún momento una de nuestras invitadas, que fue Fernanda, y cómo tenemos que empezar a cambiar también los modelos educativos desde el entorno familiar, ¿no? Cómo estamos educando a nuestros hijos, ya sean hombres o mujeres, porque desde ahí viene esta nueva visión de poder ser mucho más abiertos en toda la posibilidad de género. Y creo que este programa pues enriquece mucho y abre camino y genera posibilidades para que todas aquellas que estamos en diferentes entornos pues potencialicemos esta necesidad que tenemos hoy del lado femenino. Así como comentaba Gaby, no estamos viendo un cambio desde la parte del manejo cognitivo en los hemisferios. Creo que hoy y ahora es la etapa de la parte femenina, ¿no? Creo que el planeta está dando esta posibilidad de que las mujeres volvamos a aportar desde la sensibilidad, desde la conexión humana, que tenemos de manera palpable e instintiva esta posibilidad. Quiero acoplar algo a lo que Susana tan gentilmente estaba compartiendo. Algunas cosas que me quedan resonando mucho de ese programa. Primero, que cuando hablamos de empowerment, necesitamos empoderar no solamente a la mujer, sino también al hombre, porque también si no, cuando hablamos de igualdad, ¿de qué igualdad hablamos? Porque cuando un hombre, por ejemplo, tiene un cambio de jefatura por encima de él, le cambian la persona que reporta y le ponen una mujer cuando antes tenía un hombre, a veces no tiene competencias para poder afrontar eso y para evitar la incomodidad en la cual se siente, porque seguimos en una mentalidad donde el ego y el poder aún tienen un protagonismo profundo, ¿no?
Y algo más que también me quedó súper importante, que era esto de cómo nos redefinimos en la competencia por los puestos laborales, no por género, sino por cuestiones de competencias. Y recuerdo que Susana traía algunas competencias laborales en ese programa que eran importantes de revisar, que tenían que ver con el pensamiento analítico, la sensibilidad tecnológica, el aprendizaje creativo, ¿no? Y una conciencia en inteligencia, emocional, y también tener un cierto conocimiento de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para saber cómo gestionar también las crisis. ¿Sí? Así que eso quería aportar. Gracias. No, no, muy bien. Susana, ¿quiénes nos acompañaron? Bueno, estuvieron con nosotros Fernanda Ramírez y Silvia Velázquez, ¿no? Contribuyendo desde estas dos posturas. Ok, muy bien. Y yo recuerdo alguna aportación importante también para mí, que no solo se habló de liderazgo en las organizaciones, sino en su vida. No todas las mujeres quieren ser directoras generales ni directoras de área, pero una aspiración es que gobiernen su propia vida. Y esa es una aspiración válida desde siglos y que hoy se está acentuando más. Esto que tú dices, Susana, de que la generación X de las mujeres hizo un gran cambio, sin duda, sin duda. La lucha del feminismo tiene siglos, pero esta generación concreta aterriza, hace posible un gran cambio, con sus consecuencias pros y contras, pero hace un gran cambio. Entonces digamos, es libre de manejar su vida profesional, personal, sin tabúes, sin roles predeterminados. Cambian los roles que la sociedad le dijo que tenía que seguir y que hasta tu generación anterior casi lo cumplan fielmente. Pero ella no. ¿Qué nos dejó este programa de Homus Digitali? Gaby. Bueno, por empezar, la invitación de Luis Fernando cada vez que conversamos es como entrar a un mundo de ciencia ficción, ¿no? También él vive en otro lugar que es muy distinto al nuestro. Él vive en Singapur, entonces su experiencia terrenal es muy distinta a la nuestra. Algunas cosas que me quedaron resonando muy fuerte de ese programa, que contrarrestaron algunas creencias que yo tenía. Lo primero es que él nos invitaba a dejar de ver el futuro como un reemplazo del ser humano, que pareciera como que van a venir las máquinas y nosotros los seres humanos vamos a quedar desplazados, sino que el cambio de este futuro se produce en donde en vez de ser nosotros los que nos adaptamos a la tecnología, como nos ha pasado, no sé, en las empresas, tener que adaptarnos a diferentes software, o te toca hacer un curso de SAP, o no sé, cuando digitalizan los procedimientos de ingreso a las compañías y tener que adaptarnos a todo eso. Bueno, dice que esta vez es a la inversa, sino que la inteligencia artificial se va a adaptar a nosotros, como por ejemplo, generando determinados algoritmos que nos permitan a nosotros ganar en calidad de vida. Entonces él traía, por ejemplo, el ejemplo de una refrigeradora que te va a marcar qué es lo que te está faltando de comida, qué es lo que tuviste como desperdicio de la semana, etcétera. Te va a ayudar a optimizar tu compra en el supermercado. Y no solo eso, sino que va a tener como una especie de Siri, que directamente Siri te va a decir, te va a hacer la compra del supermercado online, así que vos ni siquiera vas a tener que preocuparte por eso porque ya la compra directamente va a estar en tu casa. Y que esta nueva experiencia del humano en conjunto con la inteligencia artificial se transforma en un ecosistema digital simbiótico, esto en donde lo que como desafío, lo que vamos a tener que desarrollar es dónde encontramos este balance entre la vida digital y la biológica, ¿no? Donde podemos caer en la trampa de quedarnos en la vida digital, como por ejemplo metidos en un metaverso teniendo nuestras reuniones, interactuando con nuestros amigos y demás, o bien pasando a una parte biológica. Y lo que él decía que me pareció como fabuloso y soñado es que todos estos algoritmos nos van a ayudar a nosotros a hacer las cosas que hacemos con las manos y que vamos a tener más tiempo para el desarrollo del pensamiento filosófico, artístico, ¿no? Para pensar dentro de la pirámide de Maslow, incrementar esta parte de la trascendencia que pareciera que está destinada para unos pocos privilegiados el día de hoy, ¿no? Y algo que es un factor muy importante que él mencionó es que
si nosotros lo pensamos de hoy para atrás, nuestros contactos o nuestras relaciones sociales eran mucho menos de las que son hoy. Él decía que, por ejemplo, no sé, más o menos, yo que nací en los 80, tengo la edad como la de él, que nosotros en promedio tenemos entre, no sé, 30, 40 parejas, por decirlo así, en el transcurso de toda nuestra vida. Y que hoy los chicos van a tener entre 200 y 300, porque rápidamente aprenden a vincularse. Claro, ahí está el aprendizaje de cómo logramos la profundidad adentro de la singularidad de las relaciones, ¿no? Y algo muy llamativo, que me parece muy de ciencia ficción, pero que tiene total lógica de que eso pueda suceder, él decía, si hoy te estafan por WhatsApp diciendo que lo tienen a tu hijo retenido, secuestrado, y te piden una recompensa, imagínate cuando vos en tu teléfono lo veas a tu hijo diciendo que está secuestrado con la misma voz, la misma ropa con la que se fue de tu casa, etcétera. ¿Cómo vas a poder hacer para poder identificar eso? No vas a poder. Entonces, ¿qué vas a necesitar? De otra inteligencia artificial que te cuide. Entonces, esto de tener un policía cibernético adentro de nuestras propias casas parece de ciencia ficción, pero tiene total lógica de que eso es extremadamente posible que pase, ¿no? Un tema de ciencia ficción irreversible al cual vamos aceleradamente. Eso es parte de lo que a mí me deja el estudio de este programa y obviamente del tema, porque el tema despierta la curiosidad de todos. Tiene grandes ofrecimientos. Uno de ellos, que se alargue la vida a 150 años. Algo que decía Luis Fernando que recuerdo y que empata con lo que veníamos conversando también en temas de salud mental, es que las grandes crisis de los jóvenes de hoy, ¿por qué tienen tanta ansiedad? Y porque los padres, que somos nosotros o una generación previa, no tenemos competencias para el mundo en el cual ellos habitan, porque no tenemos ni idea de cómo es ese mundo, porque nunca lo vivimos. Entonces, a mi juicio, está en cómo los papás, primero, nos actualizamos y segundo, formamos a nuestros hijos en función de valores para que ellos puedan distinguir lo que es verdad de lo que es ficticio, lo que es significativo de lo que no lo es, lo que es profundidad de lo que es superficie, ¿no? Pero para eso nosotros como papás sí o sí necesitamos actualizarnos. Y todo esto es un tema como de ciencia ficción, el cual no podemos revertir ni parar. La digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología en su conjunto, ven un escenario muy diferente para las siguientes décadas. Yo por curiosidad acabo de estar en la frontera y quise comprar varios juguetitos. Esto es computadoras de juegos para bebés. Desde Wow. los 4 meses están en su cuna y están jugando. Esto no es nuevo, pero esto es la generación digital. Y en eso se basa lo que estamos viviendo hasta el metaverso. También quise ver el metaverso, aparecerá en pantalla algunas versiones del metaverso, lo probé, es extraordinario todo lo que ves, pero es un mundo irreal. Le llaman la realidad virtual. Desde el concepto hay una contradicción, pero en esa realidad virtual tú puedes vivir y comunicarte, no deja de ser una red social. Y te conectas con todas tus redes. Y también generas en una ciudad irreal, creada por alguien, una vida con un avatar. No tienes que ser tú, te presentas con un avatar. Y con ese avatar puedes trabajar, vivir en sociedades imaginarias, comprar terrenos, comprar casas en esas sociedades o esos países irreales, jugar juegos, ya hay ligas profesionales de juegos. Para darles un dato, en México, 87 millones de habitantes usan juegos digitales. O sea, todos los jóvenes. Es un mundo que no podemos evitar que ya está. La estructura está dada, están los inversionistas, está gente como Elon Musk
que nos va a llevar a los desarrollos, tienen muy claro hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y van por ella. ¿De qué se trata estos dos programas? Y fueron varios, porque también estuvo relacionado con la inteligencia artificial y con la transición a la vida digital. Que quienes sí manejen esta vida, estarán. Y los que no, no estarán. Lo difícil, una vez digerida esta información, es cómo aterrizamos, y quiero conectarlo con otros programas que hicimos, sobre las generaciones y las narrativas. Hicimos el programa de Baby Boomers a Centennials. Ahí tuvimos invitados a Julio González de Italia, y tuvimos invitado a Eva López Acevedo de la Escuela Europea de Coaching. Y hablamos de yo le llamo ahora crisol generacional, en donde están conviviendo Centennials, Baby Boomers, Generación X y Millennials. ¿Qué nos deja, Susana? ¿Qué impresión nos da reflexionar sobre estos programas y sobre estas generaciones? Bueno, Luis, yo creo que definitivamente nos vuelve a traer al centro el tema de la necesidad del trabajo personal y la parte de la emocionalidad, ¿no? Yo lo veo con todos los muchachos que trabajo en las universidades. Este nuevo mundo que nos está dejando este entorno de fragilidad tan tremenda en organizaciones y en la parte humana, que no hay esta posibilidad de trabajo en ellos. Y yo aquí sí quiero puntualizar esta necesidad de empezar a girar nuestra atención a una área de la psicología que creo que hoy puede traer puntos importantes, y que es la psicología positiva, ¿no? Yo trabajo mucho desde esta parte de la psicología positiva con equipos de trabajo multigeneracionales en las organizaciones, con la finalidad de entender hacia dónde debe ir el liderazgo y cómo gestionar a las generaciones. Y creo que va a ser un tema recurrente de ahora en adelante, ¿no? Porque la velocidad del cambio nos va a traer características diferentes en cada una de las generaciones que estamos viviendo. Y creo que es una necesidad inminente empezar a pensar en organizaciones saludables desde esta diversidad de características en las generaciones. Baby Boomers. María, ¿qué te provoca pensar en los Baby Boomers en este tiempo? Me viene a la mente la palabra transición, como también desafío, actualización, ¿no? Como cerrando, ¿no? Con estos conceptos, como retos que plantea, pues, este momento histórico tan increíble, interesante, que se puede ver, ¿no? Crisis, incluso la palabra tiene doble significado, ¿no? Que puede ser crisis como oportunidad o crisis como catástrofe también, ¿no? Y también decía Luis González, ¿no? En Homo Digitalis, la necesidad de definir un nuevo concepto de hombre, ¿no? Que es lo que va a plantear, pues, esta crisis que estamos viviendo, tecnológica también, humana. Y el balance, ¿no? Esto que decía Susana, entre, pues, actualizarnos, tanto en las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y todo lo digital, porque es una realidad inminente, imparable, y pues que está funcionando, y al mismo tiempo actualizarnos en lo humano, ¿no? En cómo actuar, cómo aterrizar, cómo darle lectura a estos jóvenes de estos tiempos que estamos viviendo, de lo que significó el mundo y ha significado, y en cómo lo están experimentando ellos, ¿no? Detrás de una pantalla. Y entonces, cómo crear conexiones con ellos más humanas, porque, pues, finalmente ellos son los que van a liderar, ¿no? Y pues con base a estos nuevos conceptos de lo que significa ser hombre, pues vamos a actuar y vamos a crear políticas también, ¿no? Y normas, y pues el tema estructural, educativo y político, ¿no? Y ahí nos lleva a otro programa, Narrativas, con los doctores Alexis Vera
y el doctor Javier Sánchez. Dos doctores en filosofía que nos ayudaron mucho, María. ¿Qué narrativas, este programa, qué te deja? Pues retomando el tema de la filosofía, ¿no? Es cómo crear conversaciones sociales a gran escala que se reflejen, perdón, que se reflejen en lo cotidiano, que se reflejen a la micro escala, ¿no? Dice, cómo esas narrativas las podemos homologar desde un sentido humano, tecnológico, pero aterrizados justamente en lo cotidiano. Porque si no hacemos caso, o sea, si insistimos en hacer caso omiso, pues de los síntomas de dolor que estamos viviendo, pues es como seguir insistiendo en querer estar divididos, ¿no? Porque lo humano, o sea, un suicidio en cualquier latitud, a mí me afecta como humano. O sea, es un hijo nuestro, es un hijo de nuestra sociedad y todos somos responsables de eso que estamos creando como humanidad. Y eleva al mismo tiempo la responsabilidad en el sentido de que si estamos conectados, hiperconectados en este nivel tan cercano ya también, pues cómo estamos nosotros empapando a lo humano, a lo internacional, pues de este entendimiento de lo que significa ser un humano, ¿no? No es un tema de género, es un tema de una necesidad de respuesta a una escala profunda, humana. También hay una narrativa muy especial a considerar, Susana, la educación. La educación, hemos tenido varios programas de ello, pero me gustaría tu impresión. De hecho, el primer programa con los doctores en filosofía, eh, el doctor Sánchez y el doctor Alexis, fue sobre educación, pero Susana, la educación ha tenido un cambio profundo en cuanto a la digitalización, donde estaban medianamente preparados, pero también de fondo está siendo muy cuestionada, ¿o no es así? Sí, Luis, correcto. Efectivamente, pues la pandemia fue el detonador, ¿no? Lo comentamos en esos programas, de migrar tremendamente con el uso de las tecnologías para facilitar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la educación básica, obviamente, hasta la educación superior. Y creo que es algo bueno que nos deja la pandemia, esta posibilidad de poder tener educación continua, educación informal en cualquier parte del mundo, ¿no? El hecho de que cada uno de nosotros hoy podamos tomar cursos en cualquier tipo de universidad que ofrece estos programas, pues es verdaderamente un beneficio enorme que tenemos todos, pero también tiene su lado complicado, difícil, desde el rol del docente, que hablamos mucho de él, de este desgaste tremendo que donde tuvo que ir a una velocidad verdaderamente impresionante para poder equilibrar este déficit en la parte de la educación y poder continuar con los procesos educativos desde la parte virtual, desde la parte de las instituciones mismas, ¿no? Que tan preparadas estaban para poder enfrentar un mundo como esto, y lo vimos claramente cuando vimos que desaparecieron muchas organizaciones, muchos colegios que no pudieron responder de la manera que se necesitaba en un momento muy, muy rápido. También desde los padres de familia, ¿no? Y todos estos nuevos modelos que se generaron en la educación, desde el poder empezar otra vez a retomar la educación desde la necesidad de casa, de que pudieran apoyar a los hijos desde casa, y qué tan conveniente eran esos modelos, y toda la ansiedad y el problema que se trajo en las familias de tener que estar los papás ahí apoyando a los hijos. Y obviamente el educando, ¿no? Que fue el que tuvo que acelerar en esos procesos de aprendizaje y poder entender que había una necesidad clara de poder continuar en la parte de la formación educativa, pero pues también dejó secuelas en los alumnos de gran ansiedad, ¿no? De esta posibilidad del contacto social. Y otra vez regresamos, pareciera que todos los programas nos llevan un poco a esto, ¿no? Ahorita que estamos comentando, a esta necesidad de volver a contactar al humano,
de volver a entender que es necesario, a pesar de los avances tecnológicos, no perder esta posibilidad. Así es que hacia allá vamos, un mundo educativo, y seguramente vamos a ver muchas cosas más. Fíjense que muy interesante, hoy me enteré que en algunas universidades de México, específicamente en una, ya varios de los chicos tuvieron clase con un profesor a través de un holograma. Hoy en Y México. explícale un poquito más para la gente, por favor. ¿Qué es un Sí, holograma? claro que sí. Bueno, pues hoy en una de las instituciones de educación superior de las que tengo mucho contacto, me platicaban algunos de los muchachos, venían muy sorprendidos y muy contentos de decir en una clase de ingeniería que esta institución que está siempre buscando la parte de la mejora en la tecnología, estaban viendo la forma de homologar los contenidos educativos a través de poder ofrecer clases donde hubiera un profesor y todos los demás campus lo pudieran ver el mismo profesor con los mismos temas, y entonces hicieron un ejercicio de un holograma. Había 5 grupos, cada uno en diferentes campus, en diferentes lugares de la República Mexicana, conectados a través de la parte virtual, con la vía remota, y el profesor estaba en un estudio especial, transmitiendo la clase para todos. Pero lo más maravilloso de esto es que los chicos no lo estaban haciendo por vía Zoom, eso es lo que me comentaban. Me dijo, Susana, no lo hicimos por vía Zoom, sino que nosotros estábamos viendo al profesor, ¿no? En una pantalla gigante, el holograma del profesor moviéndose, actuando y todo como si lo tuviéramos presente. Se me hizo interesantísimo esto desde la parte de la ingeniería, y seguramente va a ser una de las muchas cosas que ahora vamos a poder ver. Sí, una de las que siguen es que va a ser ahora en cualquier idioma. Totalmente. O sea, no importa qué idioma hables, vas a oír al profesor en tu idioma. Y eso nos va a sorprender 2 minutos, porque la velocidad de las innovaciones es tal que no nos van a estar sorprendidos. Las esperamos ya. Es cuestión de pensarlas. Esto fue un pequeño panel, por así decirlo, de los programas y lo que nos despierta para este 2023, que es muy diferente. Gaby. Entonces, si me preguntas cuál es mi servicio o el mayor aporte o la mayor contribución que puedo dar en este 2023, es ayudar justamente a los líderes a que vean esto. Hay determinados paradigmas que necesitan caer. El otro día escuchaba a un líder, era subgerente de una empresa, que seguía motivando a su equipo de innovación diciéndole, bueno, si se tienen que quedar más horas trabajando, se quedan, no importa, pero ustedes tienen que mostrar que lo tienen que sacar adelante. Yo digo, no está entendiendo con quién está hablando. Entonces esto de entender quién es el otro que está del otro lado para el cual estamos hablando resulta clave en este momento 2023, que ya somos parte de la nueva normalidad que pasó después de la pandemia. Así que muchas gracias, Luis, sobre todo un honor y un placer haber compartido todos estos espacios con vos, y me llevo, como solemos decir, el corazón calentito. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Susana. Bueno, Luis, pues primero que nada agradecerte la posibilidad de poner un granito de arena en estos 35 programas que no dan respuestas, sino que generan más preguntas. Y yo creo que hacia allá iba enfocado este objetivo, el poder despertar la curiosidad, el podernos abrir la visión de que estamos verdaderamente en un mundo maravilloso, en un tiempo y en un momento donde somos afortunados de contribuir desde donde cada uno podemos aportar. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ayudar a las organizaciones? Para mí me queda claro que el bienestar debe de ser el eje que se puede aprender y enseñar en las organizaciones. Mi camino va a ser desde la parte del coaching y trabajar en poder generar organizaciones saludables, donde podamos generar conexiones, donde podamos desarrollar este liderazgo positivo y empecemos a entender que hacer el bien y sentirse bien no está peleado. Así es que para mí ese sería, y quisiera terminar con una frase hermosa que yo me llevo de este programa, que para mí creo que representó el desafío de poder estar de manera continua aportándole a nuestra audiencia. Yo creo que la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Wow. Está Sigamos lindo. bailando.
Sigamos bailando, exquisito. Por cierto, el hombre es el único que es capaz de bailar, es la única especie, y eso es parte de la emotividad. Deberíamos de poner música al final y pararnos todas y bailar, ¿no? Que sea. Claro que sí. María, Ay, pues inspirada, ¿no? De escucharlos. Esto de volver a lo esencial, ¿no? Es como, yo diría en una palabra, mi aportación a crear una cultura de validación, ¿no? Y volver a lo esencial para mí es ser autorreferente, ¿no? El respetarme, validarme, quién soy yo en mis valores más profundos. Y eso significa tomarnos el tiempo de escucharnos profundamente nuestras emociones, hacerlas inteligentes, ver cuál es mi necesidad y atenderla, ¿no? Elevar mi comunicación con los otros, con la sociedad, y traer estas palabras de la importancia de crear pues armonía, belleza, ¿no? En nuestro entorno, crear salud, ¿no? Tener tiempo para el juego también, ¿no? Y la energía que aporta el cuidarse, ¿no? En cada uno en su salud mental, tener autovalidación y esto, ¿no? Que se decía también de quién es el otro y cómo lograr acuerdos de relaciones de manera que se respete el bien mayor, ¿no? Y que haya, pues sí, que se valide en favor del bien mayor y esto es cuidar la salud social, ¿no? Entonces esta es pues mi aportación y mi agradecimiento con ustedes, contigo Luis Fer, por tener este espacio. no, pues el agradecido soy yo. Y finalmente, Angélica Rico, nuestra gran colega de producción. ¿Qué nos dices? ¿Qué te dejó, mija, y qué nos ofreces para el 2023? Bueno, pues digo, yo tengo el privilegio de ver todos los programas antes que nadie y disfrutarlos completo. Yo, por ejemplo, siempre digo que, como dice Chaplin, un día sin sonrisas es un día perdido. Yo creo que un día sin aprendizaje es lo mismo, un día perdido. Y de esto, pues aprendes siempre te llevas algo nuevo, siempre dices, ah, sí, esto me queda, esto no, esto sí, esto no lo sabía. Siempre, desde cualquier lado de que lo veas, siempre, siempre se aprende algo nuevo. Y eso es lo que me llevo, o sea, aprendizaje más que nada. Muy bien, mija. ¿Y 2023 para ti? 2023, bueno, pues viene con todo, porque 2022 ya fue un año de recuperación, afortunadamente para arriba, pues en muchas cosas, en muchos ámbitos, y pues 2023, puedo decir que viene más lleno, más rápido, pues con más sorpresas, puede ser. Seguramente. Más rápido, más lleno, con más sorpresas, seguramente. Bueno, pues agradecerles mucho. Nos vemos en el 2023 a ver qué inventamos. Muchas gracias otra vez. Encantado. Nos vemos ahora sí que feliz Navidad, porque el programa será en diciembre y nos vemos el otro año. Gracias otra vez. Que tenemos de manera palpable y instintiva esta posibilidad. Perdón. Es que se me está... Perdón. Lo bueno que es grabado. Desapareció, Luis. No, es que se me estaba acabando la batería.